amenazó con atacar a Venezuela por tierra, lo que sería una acción inédita en la región en caso de que llegue a concretarse. Para analizar esta situación estamos en comunicación con Gabriel Merino, analista internacional, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Gabriel, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Igualmente, ¿cuál es tu evaluación sobre esto que va cambiando hora a hora, pero que evidentemente tiene un trasfondo importante, sobre todo para la región? Bueno, en términos más generales, el segundo gobierno de Donald Trump se caracteriza por buscar retomar el control de la región, ¿no? Un repliegue estratégico en un mundo multipolar y en una posición de declive relativo de Estados Unidos en ese mapa del poder mundial, busca, ¿no?, un control más directo de la región. Bueno, lo dicen directamente, ¿no? Recuperar el control del hemisferio occidental. En ese marco se han exacerbado las presiones sobre gobiernos, sobre regímenes que consideran no alineados a los intereses de Washington, ¿no? Recordemos también que es clave para Estados Unidos, en ese marco de repliegue estratégico, el control del Caribe. Hoy por hoy, el 25% de la fuerza militar estadounidense se encuentra estacionada en el Caribe, ligada, ¿no?, también ese reacomodamiento a los ejercicios y a las acciones militares llevadas adelante en nombre del ataque al narcoterrorismo, pero que también van de la mano con un intento de retomar el control del Canal de Panamá y presiones también muy fuertes sobre el gobierno colombiano, que mantiene una distancia con Washington. Obviamente también está en juego el petróleo venezolano, ¿no?, que es el país con mayores reservas del mundo, que era un abastecedor clave de Estados Unidos antes del chavismo, pero incluso también después del chavismo, aunque el chavismo empezó a controlar mucho más fuertemente esa producción de petróleo con destino a los Estados Unidos. Pero desde que Estados Unidos expropió Citgo, la empresa venezolana que destilaba el petróleo venezolano en Estados Unidos, bueno, ahí perdió esa posición Venezuela y que, digamos, no, hay una empresa estadounidense que es Chevron, que explota todo el petróleo venezolano bajo permisos especiales, pero ese vínculo con Estados Unidos se perdió y hay un distanciamiento claro, ¿no?, de Estados Unidos del país con las principales reservas de petróleo del mundo. Y creo que, bueno, ahora también hay otro dato muy importante, que es Marco Rubio como secretario de Estado. Recordemos que Marco Rubio viene del ala neoconservadora, un conservadorismo más fuerte dentro del Partido Republicano, del estado de Florida, ¿no?, y que también de migrantes cubanos, y que tiene una política muy fuerte, ¿no?, contra lo que ellos consideran el eje del mal, sobre todo apuntando a Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no? Y que Marco Rubio y que esos intereses de Florida hoy estén conduciendo el Departamento de Estado, la Cancillería estadounidense, determinando la política exterior estadounidense, no solo es una muestra, ¿no?, de este repliegue estratégico sobre el hemisferio occidental, sino también de las presiones muy fuertes que van a hacer sobre estos países que están en contra de Washington. Ahora, este marco, este escenario, nosotros los comprendemos, pero la acción militar en un continente donde pasan muchas cosas, muchas no son buenas, otras sí, pero donde el uso de la fuerza militar no es lo que lo define, genera una situación completamente distinta. ¿Lo crees capaz Trump de entrar por tierra a Venezuela? Y en todo caso, ¿con qué consecuencias? Brasil ha protestado, tiene frontera con Venezuela. Otros países también lo han hecho. ¿Por qué no se lo puede detener a Maduro y evitar un conflicto militar? No, realmente sería un desastre y un punto de inflexión, ¿no? Una invasión directa. No es que no la ha hecho Estados Unidos en otros casos en su historia, recordemos Granada o incluso Panamá en su momento, pero bueno, estamos hablando de un país mucho más importante, ¿no?, mucho más grande, con otras fuerzas armadas, ¿no?, con otra capacidad de armamento. También los dos países que lindan fundamentalmente con Venezuela, Colombia y Brasil, están en contra de ese tipo de intervención. Ya durante el primer gobierno de Trump se intentó algún tipo de incursión, aunque finalmente se frustró, y una de las razones también fue la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas brasileñas, incluso bajo el gobierno de Bolsonaro. Entonces, bueno, sí sería un accionar muy negativo.
yo creo que igual es parte de la presión. No sé si el escenario principal es una incursión terrestre, aunque hoy Trump haya amenazado con esa cuestión. No sé si ese es el escenario principal. Va a ser una máxima presión, va a buscar intentar producir una crisis dentro del sistema político y de poder venezolano, está buscando una fractura dentro de las Fuerzas Armadas, está buscando que dentro de los apoyos del chavismo a Maduro eso se debilite, está buscando, ¿no?, generar una encerrona, juega, ¿no?, de aquí para allá con Maduro, amaga la negociación, después cancela esa negociación. Entonces vemos ese juego. Creo que sí es más posible un ataque a determinados blancos, ¿no?, sobre Venezuela en nombre de este narcoterrorismo, que también es una figura muy polémica porque la propia DEA, la agencia, ¿no?, de antinarcóticos de Estados Unidos, en sus informes declara que este cartel de los soles no es significativo, no es importante, no pasa por Venezuela. Es un grupo no convencional, Gabriel, así lo definen, es decir, no lo definen como si fuera el cártel de Cali o el de Jalisco. Es más como un grupo de tráfico de algún sector militar, algún sector, pero ni siquiera tiene un volumen muy importante, como los carteles que pueden ser colombianos o mexicanos, o como un tráfico mucho más importante que ha crecido muchísimo en los últimos años, que es el de Ecuador, ¿no? Claro. Que ahí se ha consolidado un tráfico por el Pacífico muy fuerte hacia Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, sacando a Trump el arte de la provocación, Trump de pronto aprieta pero no ahorca en algunos casos. Bueno, caso Lula, terminaron acordando finalmente y se van a respetar las elecciones de Brasil el año próximo, en la cual Lula va a ir a la reelección. Ahora, la pregunta es cómo se resuelven estos problemas fronteras adentro, porque tenemos a 9 millones de venezolanos exiliados, tenemos 147 muertes extrajudiciales, presos políticos, eso ocurre en Venezuela, más 2 fraudes electorales, 2018-2024. Vos hablabas de Cuba. Cuba es una dictadura eterna con evidentemente también violaciones de los derechos humanos. Y también podemos mencionar a Nicaragua, con gente inclusive expatriada de ese país. Entonces la pregunta es, bueno, sin Trump, ¿cómo se resuelve esto fronteras adentro? No, yo creo que en primer lugar, yo no creo que acá esté en discusión por parte de Trump y de Estados Unidos la cuestión democrática o el republicanismo liberal de los regímenes, si no se entiende el marco de alianza de Estados Unidos en Medio Oriente, por ejemplo, acaba de acordar y tiene un acuerdo histórico de hace décadas con Arabia Saudita, con monarquías absolutas, incluso el régimen de saudí reconoció en una conferencia con Trump haber asesinado a un periodista, a Khashoggi, paradigmático, en Turquía, y Trump estaba presente en esa conferencia. Primero que no creo que sea un problema de democracia, no democracia. Incluso yo creo que, lamentablemente, justamente la guerra económica que lanzó Trump en Venezuela para 2017 y la presión máxima deterioró las condiciones republicanas mínimas, porque cuando se produce una guerra económica se tienden a reforzar los regímenes, se tienden a producir tensiones fuertes, Gabriel, perdón. Crisis total del sistema democrático. Pensemos lo siguiente. Pero ya tenías el informe de Bachelet sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela. No estoy justificando a Estados Unidos. Estoy diciendo lo que ocurría para ponerlo en contexto. Y después vinieron las elecciones y las gana en forma fraudulenta Maduro. Es decir, por eso yo te pregunto, más allá de las apetencias... Pero eso es una gran... Sí, está bien, pero ¿cuál es la vara? Porque Zelensky también no hace más de un año que no va a elecciones y ahí no hay problema. Y bueno, que no es, hace 4 años que está en guerra. Yo también estoy en desacuerdo con las violaciones de derechos humanos, estoy en desacuerdo con un montón de cuestiones, pero hubo otros mecanismos. Incluso yo creo que si en Venezuela se continuaba la vía institucional, podía ganar Capriles, pero se apostó, me parece, desde el gobierno de Trump
porque iba a ser una transición en otros marcos, se apostó justamente a que sea un cambio mucho más dramático, a eliminar al chavismo. Se generó una guerra económica que significó, según el New York Times, estoy diciendo, y agencias de Estados Unidos, que yo cito en algunos trabajos, se generó una guerra económica que produjo 3 veces los resultados de la Gran Depresión de Estados Unidos. O sea, 3 grandes depresiones. Eso es un desastre. Entonces, y incluso ellos mismos admiten, y yo he estado en Estados Unidos discutiendo estos temas, ellos mismos admiten que las guerras económicas de este tipo no generan a veces el efecto contrario y generan un desastre en la población. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es recuperar la institucionalidad y en lugar de presionar al máximo con este tipo de estrategias, hay que dejar los canales institucionales. Por eso hay un conjunto de actores de la oposición venezolana que no están de acuerdo con la intervención, que no están de acuerdo con esta presión máxima, que no están de acuerdo con este tipo de accionar, por lo que produce después en términos reales, porque además ahí nosotros tenemos un foco de esta guerra mundial híbrida que se desarrolla. Entonces hubieron esfuerzos incluso de Zapatero para acomodar la situación y fueron boicoteadas por los sectores más ultras de los propios Estados Unidos. Entonces es un escenario muy complejo, yo entiendo las preocupaciones que tenemos, pero me parece que lo mejor es recuperar la institucionalidad para desde ahí darle una salida democrática y no este tipo de accionar empeora todo, me parece. Eso creo que muchos coincidimos en esta cuestión de lo que implicaría un ingreso militar por territorio a Venezuela, pero a veces la realidad nos juega con el deseo. ¿Imaginás la salida de Maduro, de Diosdado Cabello, a algún otro país? Y en todo caso, ¿quién? ¿Y qué pasaría con países como Rusia o China? Sí, es una pregunta grande, pero te pido síntesis, por favor, para poder entender el concepto. Mira, hoy yo no veo una salida de Maduro, de Diosdado Cabello. O sea, creo que esas informaciones corren para presionar a Venezuela, al gobierno venezolano, al régimen venezolano. Me parece que tienen esa intención. En el caso de Rusia no se va a meter, pero es un gran proveedor de armamentos que le permite a Venezuela organizar cierta defensa. China es un gran comprador de petróleo. Acaba de inaugurar una plataforma petrolera en el Maracaibo, en el lago, y tiene muchas inversiones ahí. Ojo, también Estados Unidos y Chevron está explotando petróleo en Venezuela. También esto puede ser, digo como hipótesis, una negociación al máximo que hace Trump para después negociar porciones más grandes de la riqueza petrolera venezolana con Chevron, también con Exxon. Creo que hay una discusión sobre Guyana acá también, ¿no? Donde Exxon ha convertido Guyana, ¿no?, en un país petrolero tremendamente importante, con crecimiento económico muy, muy grande, aunque venía muy de abajo. Entonces me parece que puede haber una negociación por ahí y de algunos minerales importantes de Venezuela. Bueno, lo decían ustedes, con Lula también presionó al máximo, ahora hay cierta negociación. Tierra Rara, es decir, está abierto, pero yo hoy no veo, digamos, por la pregunta específica que vos decías, una salida así de Maduro y Diosdado Cabello. Me parece que eso es parte de la presión y es parte de este intento de descabezamiento. Y le agrego un datito más, tratando de ser escueto, que también hay una interna en Estados Unidos. Una cosa es Marco Rubio, ese sector ultraconservador o neoconservador que busca más esta política de cambio de régimen, como en su momento John Bolton u otras figuras. Y otra cosa es la base MAGA de Trump, de Make America Great Again, el sector nacionalista, que está más dispuesto a una negociación con Venezuela, que no tiene tanta esa intención. Entonces, también pongamos sobre la mesa esa discusión, o sea, esa interna estadounidense adentro del propio gabinete de Trump. Lo último que quieren en Estados Unidos es otra guerra. Esta es una realidad. Claro, exactamente. Gabriel Merino, muchísimas gracias, ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Un exfuncionario de la Agencia Nacional